Durante los últimos días estuvimos entrevistando a todos los candidatos para la elección que se ha llevado a cabo este fin de semana para ser miembro, representante de los abogados en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El ganador está con nosotros ahora, se trata del doctor Gunter González Barrón, a quien también en esa ronda de entrevistas incluimos y con quien ya habíamos conversado. Muy buenos días y felicidades. Felicitaciones por haber ganado las elecciones. ¿Cuándo se incorpora y cómo es el proceso ahora? Muy bien, en primer lugar, muchas gracias por la felicitación y por la invitación. El día de ayer se llevó a cabo el proceso electoral que terminó con el resultado final del conteo de las mesas. Dicho sea de paso, ningún acta ha sido impugnada. Es decir, el resultado queda, digamos, firme por ese lado, pero sí hay 2 días de impugnaciones, posibilidad de impugnaciones, que son el día de hoy y mañana, y supuestamente luego de eso viene la proclamación oficial. Ese es el trámite. Ahora, si estoy bien informado, hubo 43.000 abogados 43.000 que se desplazaron hasta el campus de la San Marcos, en la Avenida Venezuela o las otras entradas, de los cuales casi 25% votaron por usted, más de 10.000, superando por varios miles de una manera bien holgada a los que obtuvieron 5 y 6.000 votos entre los que disputaban. Entre ellos había naturalmente un repitente, porque era un miembro saliente del tribunal, el señor Ramírez, que postulaba para una segunda gestión y que no ha ganado. Eso significa que los abogados de Lima esta vez han actuado de una manera muy comprometida y muy impoluta, porque no ha habido la menor queja y la menor dificultad. Lo que sí me llama la atención es el tiempo que tomó procesar, porque yo anoche estaba esperando el resultado antes de acostarme y terminé durmiéndome como a las 10:30 de la noche después de haber escuchado a Mávila Huerta, sin saber el resultado. Quiere decir que si el acto terminaba a las 4, nos ha tomado más de 6 horas procesar 43.000 votos. Explíquenos por qué. Bueno, efectivamente, el resultado se proclamó a más o menos 10:30, pero hay que tener en cuenta también que en cada acta pueden ir impugnando votos. Por ejemplo, este voto no es válido y entonces se produce allí un debate por parte de los personeros y el comité electoral. Entonces ellos mismos ahí tienen que definir. Entonces imagínense, creo que eran 137 mesas o algo por ahí, se discutían los votos en concreto también. Y eso lo tiene que decidir en ese momento el comité electoral. Esa es la razón de la demora. Bueno, cuéntenos qué aspectos considera usted tienen que ser reforzados, corregidos, cuál va a ser su aporte una vez incorporado al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, yo tengo un plan que expuse a los abogados que creo que ha sido importante para que ellos tomen su decisión. En primer lugar, para mí, ingreso a esta gestión con la obligación de mantener la dignidad, de mantener la honorabilidad y con mucha responsabilidad en el ejercicio del cargo. En segundo lugar, mi obligación parte porque se respete plenamente la voluntad popular, con transparencia, con imparcialidad, sin ningún favoritismo a ningún grupo político, para que efectivamente la justicia electoral no sea cuestionada, porque eso es base para el sistema democrático. En tercer lugar, también dije muy claramente que si bien yo ingreso con un voto de un pleno de 5 miembros, sin embargo, voy a tratar de empujar una reforma electoral, claro, para proponerla, en el sentido de mejorar nuestro régimen actual. ¿Qué lineamientos tendría esa reforma que usted quiere fomentar desde la situación que tiene miembro, que tendrá desde el 1 de marzo, de miembro del jurado, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Por ejemplo, yo considero que las elecciones primarias deben mantenerse, pero con el sistema de una persona, un voto. No volver a cómo se había propuesto originalmente en la reforma. Porque estamos viendo que el sistema de delegados se presta que, digamos, las cabezas de un partido tomen ahí un poder excesivo. El jurado tiene iniciativa para presentar una propuesta legislativa al Parlamento. Así es. Eso es lo que correspondería hacer. Esa es la idea, sí. Entonces, para mí eso es importante porque lo que va a lograr es que efectivamente los ciudadanos puedan tomar decisiones en los partidos. Los ciudadanos directamente.
Por otra parte, yo recuerdo que cuando usted vino acá y lo entrevistamos, como ha recordado Ávila, durante su candidatura, igual que hicimos con los otros adversarios que usted tuvo, dijo que había que inspirar en el jurado un apego mayor al derecho fundamental, a la participación política, rebajando un poco el énfasis puesto en el reglamentarismo. Explíquenos, por favor, qué es lo que significa en concreto esa noble esperanza. Lo que pasa es que muchas veces los conflictos electorales ponen en una balanza, en juego, en debate, el reglamento, un requisito, una formalidad, y por el otro lado el ejercicio pleno de un derecho, en este caso, por ejemplo, de participación política. Entonces yo creo que hay que buscar un adecuado justo medio en ese punto, no para eliminar el reglamento, pero sí para que se interprete, se entienda y asuma el sentido del derecho fundamental, porque si no podemos caer en el hecho de que tendríamos un jurado no garantista de derechos, sino un jurado, digamos, de trámites, de reglamentos, y eso es lo que creo que se tiene que evitar. Por otra parte, hay que coordinar estrechamente con los otros organismos del sistema electoral, que si bien tienen su autonomía, más vale que actúen juntos, que son el OMPE y RENIEC, ¿no? Yo quisiera que nos diga una palabra sobre las relaciones con estos dos organismos, pero que lo haga después de una pausa que nos permita darle un tiempo para que nos conteste con serenidad sobre este tema, las relaciones entre JNE, OMPE y RENIEC. Gunter González Barrón, doctor Gunter González es el ganador de las elecciones de los abogados para incorporarse como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Las elecciones se realizaron el día de ayer y finalmente estamos conversando con él. Ya había dejado Fernando Carballo una pregunta formulada que tiene que ver con las relaciones entre las instituciones o los organismos electorales. Por ejemplo, ¿cómo analizar o cómo se hubiera podido manejar mejor el caso de Acción Popular? Porque ahí hubo un tema en el que finalmente se decía por un lado, pero la OMPE avaló un proceso y luego el jurado no lo avaló con relación a los delegados, a la lista de delegados que presentó el partido. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, como principio general, yo creo que las entidades públicas en este caso tienen siempre que regirse por un principio de coordinación y no de discordia. Es importante conversar y a mí me parece que en ese caso la normativa que se dictó, tanto en el caso de OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones, no prevé en lo absoluto la posibilidad de que haya cuestionamientos al tema de fondo de las elecciones primarias, que en este caso era quién votaba como delegado, o si no votaron los que fueron elegidos como delegados. Eso no se prevé en ningún reglamento ni en otro. Se dice, ¿no? Bueno, pero el partido es el responsable de alcanzarme la lista, pero uno dice, bueno, pero mínimamente hay que hacer una verificación, no lo sé. Bueno, del ámbito que yo vengo, por ejemplo, el registral, hay que verificar siempre la documentación que a mí me entregan. Yo no puedo creerle a fe ciega cualquier documento que se presenta. Yo creo que sí, debería avanzarse ese punto. ¿Diría usted la exclusión de Acción Popular con una coordinación mejor? Con una mejor normativa, que no la hay todavía al momento, y justamente parte de la coordinación sería, bueno, ya se presentó este problema y ¿qué vamos a hacer para el futuro? O sea, ¿cómo ¿de qué manera cambiaría usted la normativa para evitar que en el futuro se presenten situaciones así? Puede haber dos alternativas. Por ejemplo, que OMPE haga una verificación real sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso, o si no, delegarlo al Jurado Nacional de Elecciones, pero con reglas claras, que se sepa exactamente dónde voy a cuestionar. Señor González Barrón, hay una entrevista con el embajador de los Estados Unidos en el diario Gestión el día de hoy, en una de cuyos acápites el título que le ponen es "Bajar el tono, asegurar elecciones dignas y que el presidente siga en funciones". Lo tercero no le concierne, lo dejaría a usted, no le concierne como jurado nacional. Pero bajar el tono sí lo podemos tratar de interpretar y asegurar elecciones dignas también. Bajar el tono sin duda quiere decir que el insulto no prime sobre la argumentación y sobre el respeto al adversario. ¿Qué papel cree usted que puede jugar el jurado respecto de eso? Porque estamos viendo que los insultos y las descalificaciones y las amenazas judiciales prosperan en detrimento justamente de los argumentos y de las propuestas de agenda. Bueno, yo creo que el jurado, si es que no lo ha realizado, tendría que hacerlo, es el tema del pacto ético entre los propios candidatos. En el sentido de que tendría que respetarse, digamos, de manera muy estricta.
El tema es que en el ámbito político es un poco difícil evitar la confrontación al final. Entonces, yo diría que en el tema del jurado, creo que debería ampliarse, podrías llamar a los candidatos a que se cumpla el pacto ético. Yo creo que el pacto ético no solamente debe ser firma en un día y simplemente no pasa nada, sino que creo que podría volverlos a llamar. Hay un tribunal de honor, claro, y yo creo que podría tener un rol más activo en ese punto. Cuando se presentan tantas candidaturas como las que vamos a tener en este proceso electoral, uno dice que es importante, es muy importante generar los espacios, no esperar simplemente que los electores vayan a un portal, abran un plan de gobierno, sino es interesante promover la discusión, ¿no? El debate, para ponerlo en términos sencillos. El debate se está barajando ahora la posibilidad de que sea durante 6 días. Hay que hacer algo con tantos. ¿Cómo observa usted la organización de un debate que realmente permita recuperar algo que usted ha dicho para usted es importante, que es la participación de la ciudadanía en la escucha y en la discusión de los planes de gobierno que se proponen? Bueno, yo particularmente no estaría de acuerdo con un debate en tantos días, porque creo que la discusión ahí se va a diluir, incluso va a ir perdiendo interés en la ciudadanía. Lo último que sabemos es que podría darse en 6 días, 3 y agrupar a los candidatos. ¿Cuál sería su propuesta? Porque parece un reto muy complejo, sobre todo por la cantidad de candidatos que hay. ¿Cómo hacer para que finalmente puedan entrar, por ejemplo, a un cara a cara? ¿Cómo? Habría que idear y pensar mucho mejor ese formato. Sí, la verdad que es una cosa complicada por la cantidad de candidatos que existen, pero de repente pues sería una buena idea lo que usted manifiesta de agruparlos en unos 4 o 5 para que entre ellos vayan debatiendo y de esa manera la ciudadanía puede ir tomando su propia opinión. Vladimir Cerrón está en la clandestinidad. Ayer conversábamos con él y le preguntábamos, él decía: bueno, a mí me encantaría participar en el debate, pero el jurado me ha dicho que solamente puede ser presencial, por lo tanto está en consulta la posibilidad de que quien asista al debate sea el candidato a vicepresidente. ¿Cómo analiza ese caso? Bueno, me parece que si se le acepta como candidato, tendría que participar. Si no se le acepta como candidato, no puede participar. Yo creo que la premisa es... Pero no va a venir, ¿eh? Pero no va a asistir presencialmente. Es decir, ¿se debería permitir, cree usted, una participación virtual del candidato? Hacer una excepción para él de manera tal que terminamos avalando, que sea prófugo. Yo diría que bajo la premisa que les manifesté hace un rato, de promover la participación política y que la ciudadanía tome conocimiento de todas las propuestas, si el jurado ya lo aceptó, yo creo que tiene que participar. Esa sería mi opinión. De acuerdo. ¿Qué errores son los que tiene más en la mente que hay que evitar que el jurado cometa? Porque se trata de consolidar una confianza de la opinión pública que no está garantizada. Hay personas que siguen creyendo que muertos votaron en las elecciones del año 21, pese a que ha establecido que no había ninguna prueba seria de eso y que la comisión parlamentaria presidida por el señor Montoya, que asumió en la tesis del fraude, no concluyó nada. Cuéntenos, por favor, ¿qué errores cree usted que hay que tener en mente para no cometer y quizá tratar de que los ciudadanos confíen en el jurado? En primer lugar, por ejemplo, la transparencia. Yo creo que se cuestionó eso en la elección anterior, con el tema de las actas, de mostrar las actas. En un proceso electoral tan polarizado y donde las diferencias entre uno y otro candidato eran pequeñas, probablemente hubiera sido preferible para la limpieza y que no haya cuestionamientos, que se permita esa revisión. Porque de esa manera lo que se señala que hubo fraude o no hubo fraude se iba a poder determinar, porque lo que finalmente se impugnaba era el hecho de que no habían ido a votar, de que esas mesas habían sido alteradas, que no eran las personas que habían votado, ¿sí o no? Entonces yo creo que en ese punto se pudo ser más transparente y de esa manera las elecciones hubieran sido incuestionables. Por otro lado, a mí me parece, por ejemplo, que no debería haber este roce que he visto entre jurado y Poder Judicial, que ha motivado que incluso se pida al Tribunal Constitucional que dirima ese conflicto. Incluso creo que han denunciado a los jueces
que han dictado sentencias en contra a los pronunciamientos del jurado. Yo creo que habría que decir lo siguiente. Mis pronunciamientos frente a lo que está diciendo el Poder Judicial, ¿tiene razonabilidad lo que dice el Poder Judicial? ¿O simplemente es el hecho de que como yo soy la última instancia electoral, el tema está zanjado? Yo creo que hay que también analizar si lo que me está diciendo el Poder Judicial o eventualmente también sentencias del Tribunal Constitucional tienen razonabilidad o no. No me puedo cerrar en el hecho de que, como soy la última instancia, ya no hay cuestionamiento posible. Ahora, finalmente, de mi parte, una última pregunta respecto del voto digital. Algunos promovían esto, en particular pensando en el 10% de electores, o no, quizá no 10, pero una cantidad considerable, más de 1 millón, que votan en el extranjero y que tienen que desplazarse a veces cientos de kilómetros para ir hasta el consulado. Y también la Fuerza Armada y la Policía, que están de servicio ese día. ¿Cuál es su opinión sobre la manera en que debamos implementar el acceso al voto digital sin estar presentes en el colegio electoral? Bueno, es un tema complicado, porque en realidad más... digamos, quienes tendrían la palabra serían los informáticos, los técnicos, en el sentido de que se pueda garantizar absolutamente de que eso no pueda ser alterado, manipulado o afectado de alguna manera, ¿no? Porque claro, la ley lo puede señalar, pero ¿qué ocurre si efectivamente es posible, como vemos a veces, que se vulnera la seguridad informática y entonces se puede generar un problema? Yo le digo por experiencia, digamos, en elecciones más pequeñas, mucho más chicas, que a veces en el ámbito digital no hay un cuestionamiento al voto de la persona, pero lo que ocurre a veces es que le compran el voto, ¿no? Entonces le dan una pequeña dádiva y le permite la clave para votar. Entonces no sé cómo se podría enfrentar, por ejemplo, esa posibilidad. Habría que estudiarlo de esa manera, con más detalle. Muy bien, sí. Señor Gunter González Barrón, el flamante miembro inspector, porque va a tomar su posición de su cargo el 1 de marzo, falta esperar unos días, pero ha sido elegido y está ya en el plazo de 2 días de impugnaciones posibles, después de haber sido elegido el día de ayer domingo. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. En nuevas funciones y ojalá que contribuya efectivamente a reforzar la credibilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Por su elección. Gracias. Muy buenos días.